Buenos días a todos, mi nombre es Marta y vamos a abrir ahora la sección de afectación de alfa-1 en la parte pediátrica de niños. Entonces tenemos aquí a las colaboradoras, la doctora Loreto Hierro Llanillo y la doctora María Ángeles Requena, que van a colaborarnos con nosotros y nos van a aclarar muchas dudas. En cuanto a las intervenciones de las doctoras, tras ellas abriremos un tiempo de coloquio para poder responder todas vuestras dudas, y a los que participan virtualmente pues nos pueden exponer sus dudas en el chat y las iremos respondiendo. La primera de las intervenciones es la de la doctora Loreto Hierro Llanillo, que es jefa del Servicio de Patología Infantil en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Y este hospital es un centro de referencia de trasplante hepático y también, por qué no decirlo, de alfa-1, porque aunque no está reconocido administrativamente como tal, sí que trata a niños tanto de Madrid como de toda España, y para los padres con niños con déficit de alfa-1 es un verdadero referente. La doctora Hierro, además, es también integrante del Instituto de Investigación del Hospital La Paz en el área materno-infantil y del adolescente en la sección de patología molecular. Así que ya cedo la palabra a la doctora. Cuando quiera, doctora, gracias. Pues muchas gracias. No sé si funciona correctamente, pero lo primero de todo quiero agradecer la invitación a participar. Le ruego que si la comprensión de mis diapositivas es difícil, pues luego en el turno de preguntas espero poder aclarar. Bueno, yo voy a hablar de la parte de afectación hepática de los niños con deficiencia de alfa-1. Pues como saben, esta es una enfermedad que deriva de un cambio en un solo aminoácido en la proteína alfa-1 antitrisina, y eso hace que la molécula tenga un plegamiento anormal, una configuración terciaria diferente. Y debido a esto, una molécula con otra se pega, se forma lo que se llama polímeros o agregados. Y esos agregados quedan retenidos en el sitio donde se produce la alfa-1 antitrisina, que es en el hígado, y en concreto en una estructura de la célula que se llama retículo endoplásmico. Entonces, en esta fotografía, que es microscopía electrónica, estoy en la segunda diapositiva. Sí, bueno, les explicaba que es un plegamiento anormal de la molécula de alfa-1 que hace que se peguen entre sí con otras moléculas, se forman lo que se llama polímeros o agregados y se quedan retenidos en el retículo endoplásmico, que en una vista por microscopía electrónica es esta estructura como una membrana, y este es un caso de deficiencia de alfa-1 y está muy dilatado y contiene alfa-1 agregada. Entonces, sin embargo, aunque esto sucede en todas las personas que tienen ZZ, no todos, es más, la mayoría no tienen ninguna repercusión hepática por esto. Si todos tienen estas moléculas retenidas, que en una biopsia simple se ven como granitos de color rojo, como esta célula hepática, pues solo el 15% de las personas pi-ZZ desarrollan un problema hepático, serían los susceptibles. Y los que desarrollan enfermedad hepática se atribuye a que esa retención de alfa-1 en el retículo endoplásmico es tóxica para la célula, especialmente para las mitocondrias, origina muerte celular, inflamación, fibrosis, y como respuesta a los hepatocitos que menos alfa-1 retienen, regeneran. Entonces, es un misterio por qué solo el 15% desarrollan enfermedad hepática. Esta enfermedad hepática, lo típico es que se desarrolla en la infancia y se atribuye a que o bien son personas que producen más alfa-1 o bien son personas que degradan peor la alfa-1 retenida, y también se ha visto que hay algunas características genéticas que se asocian
Y también se ve que los hermanos de un niño que ya tiene enfermedad hepática es más probable que también tengan enfermedad hepática, aunque no son concordantes en la severidad. Bueno, yo les voy a hablar de esta deficiencia y su compromiso hepático a partir de nuestra experiencia, que son 115 niños afectados. Como ven, la mayoría son ZZ. Puede ocurrir enfermedad en el genotipo SZ, pero en muy pocos casos. Como ven, es una proporción mucho menor, aunque en la sociedad es más frecuente tener genotipo SZ que ZZ. Entonces, respecto a las manifestaciones que tienen los niños con enfermedad hepática, la primera es que al nacer hay muchos casos, más de lo normal, que sería como mucho un 3% de niños al nacer tienen menos peso del que deberían. Y sin embargo, cuando tienen deficiencia Z y además tienen hepatopatía, hay una proporción casi del 40% en varones y del 30% en mujeres. Y no vemos un motivo para que nazcan con bajo peso. No hay ningún signo de que hayan tenido mal riego placentario ni ninguna infección, pero esto es un hecho. Lo siguiente es que el niño manifiesta de forma diferente el hecho de tener enfermedad hepática. La más frecuente en nuestra experiencia, que es un 67%, es manifestaciones desde los primeros días o el primer mes de edad o el segundo mes, que llamamos colestasis neonatal. Y esto significa que el niño está amarillo en su piel, aunque con buen estado general, y tiene unos análisis especiales que diferencian esta ictericia de la que pueden tener muchos niños sanos al nacer, que es un tipo de ictericia producida por bilirrubina indirecta. En los niños con hepatopatía, por deficiencia de alfa-1, la elevación es por bilirrubina directa. Entonces, esta es la forma más frecuente de manifestación. Pero hay otra que es más adelante en la vida, como media antes de los 2 años, que es que el pediatra detecta en la palpación hígado más grande o detecta de una manera casual que el niño tiene elevada la cifra de transaminases. Y esto puede ser a cualquier edad. Entonces, en este caso les muestro nuestra experiencia, que como bien decía la doctora que me presentó, es de un hospital de referencial. Entonces siempre recoge los casos más severos. Sin embargo, si vemos qué proporción hay en los niños que vemos de Madrid, ya no es tanto colestasis neonatal, sino la mitad. Mitad de los niños vienen por colestasis y la otra mitad por haber descubierto alteraciones analíticas. Esto tiene mucha importancia. Antes les hablaba del bajo peso. Entonces el bajo peso vemos que es más frecuente, un 40%, cuando el niño manifiesta colestasis neonatal. Pero también es más frecuente de lo normal en los niños que tienen hepatopatía detectada más leve a otras edades, un 20%. Entonces, cuando un niño nace y se sabe que tiene alfa-1 y tiene bajo peso, no siempre va a hacer enfermedad hepática, no siempre va a hacer colestasis neonatal. Y lo que es muy importante es que ese dato primero no va a tener impacto en el pronóstico. El siguiente dato que tienen los pacientes es que si esta enfermedad debería ser exactamente igual la frecuencia en niños y en niñas, hay una clara frecuencia mayor en varones cuando tienen enfermedad hepática, es un 70%. Sin embargo, no vemos absolutamente ninguna diferencia ni en la clínica inicial ni en la evolución que distinga mujeres y varones. En esta gráfica que les explico, porque luego les enseñaré gráficas parecidas, lo que representa es a lo largo de la edad qué proporción o qué probabilidad tienen enfermedad no severa, es decir, la supervivencia sin hepatopatía grave. Y en verde están las niñas y en
negro los varones y la gráfica es superponible, como ven. En general, un dato muy importante para la evolución del niño es cómo se ha presentado. Aquí tienen una gráfica que es cuál es la probabilidad de sobrevivir con el propio hígado, es decir, no tener enfermedad hepática seria y no haber necesitado trasplante. Y en negro es los niños que han tenido colestasis neonatal, como ven, solo el 45% llegan a la edad adulta sin haber necesitado un trasplante. Mientras que los niños que se les ha detectado solo por alteraciones analíticas, lo normal es que no tengan ninguna necesidad de trasplante y todos sobrevivan con su hígado. Bueno, aquí un poco les explico que para nosotros los hepatólogos y claro, lógicamente también para las familias, a partir de lo más frecuente que es detectar una colestasis neonatal, ese niño luego, lo más normal es que en los siguientes meses, antes de los 6 meses, se resuelva el color amarillo de piel, la ictericia. Pero luego siguen con alteraciones de análisis y siguiéndoles más tiempo vemos que hay 3 posibilidades de evolución. Una, que el niño se resuelva aparentemente por completo. Otra, que siga teniendo alteraciones de análisis y otra, que es que siga teniendo alteraciones de análisis y además desarrolle signos físicos y análisis que indican que el hígado está progresando con cicatriz, con fibrosis, y entonces aumenta el bazo, bajan las plaquetas. Cuando llevan años en esta situación, empieza a fallar el hígado, lo vemos por análisis primero y luego ya por complicaciones. Y ese es el momento de decisión de un trasplante. Entonces, cuando nacen y con los datos que tienen al principio no se puede predecir la evolución. Pero cuando se siguen los niños, sí, ya se puede predecir qué evolución van a tener después. Cuando tienen un año, pues vemos que según si tienen la bilirrubina normal, que son los negros en la gráfica, normalmente tienen una supervivencia mucho mejor. Mientras que si al año o antes del año siguen muy amarillos, su probabilidad de necesitar un trasplante es muy alta. Si al año detectamos que tienen el bazo grande por exploración, también van a tener una supervivencia francamente menor con su hígado. Y lo que más discrimina los niños que van a ir bien de los que van a ir hacia un trasplante es la cifra que tengan de gamma GT cuando tienen un año. Entonces, si tienen una cifra de gamma GT superior a 150, son los que van a necesitar un trasplante a lo largo de la infancia. Mientras que si tienen una cifra de gamma GT mejor, o sea, menos alterada, esos niños tendrán una supervivencia del 100% durante la edad infantil. Entonces, por eso, en conclusión, no podemos saber cómo irá el niño recién nacido, pero sí podemos un poco dar un dato pronóstico muy alto para las familias en función de la cifra de gamma GT que tengan cuando tienen un año. Y les diré que solo el 36% de los niños con colestasis neonatal al año van a tener esos datos muy favorables. Como les decía, nuestra experiencia es de un centro de referencia, casos concentrados los más serios. Cuando se ve otra perspectiva, por ejemplo, en un registro como este de Francia, aquí ya tienen casos que son de hospitales de menos nivel y entonces permite ampliar una perspectiva de la hepatopatía por deficiencia de alfa 1 en los niños. Entonces, este registro de Francia de 142 niños, ven que mitad
tienen un curso inicial de clínica neonatal y otra mitad son descubrimientos accidentales, ¿no? Y en conjunto la enfermedad hepática en estos registros es muy leve o no se ve enfermedad hepática en un 27% y es severa en un 20%, y el resto de los niños, que son la mitad, solo tienen alteraciones analíticas pero ningún dato grave. También en este registro ven que si hay antecedente de haber tenido colestasis neonatal, el riesgo de tener una enfermedad hepática severa se multiplica por 5 frente a los niños que no tienen antecedente de colestasis neonatal. Y también basado en este registro vemos que el pronóstico a lo largo de la infancia hasta 24 años de los niños que no han tenido colestasis neonatal es que el 95% no van a tener enfermedad hepática severa, mientras que los niños con colestasis neonatal el 70% no van a tener enfermedad hepática severa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues actualmente utilizamos ácido ursodeoxicólico, luego se lo explicaré más, y en la fase en que los niños están colestáticos, es decir, que tienen ictericia, en general el primer año de vida, necesitan que les demos un suplemento de vitaminas liposolubles, vitamina K, vitamina D, vitamina E, y un cambio en el tipo de leche que reciben para que lo asimilen y lo absorban mejor. Es muy importante en todas las edades la prevención de infecciones con las vacunas disponibles, de virus de hepatitis y de gripe, y a todas las edades conviene evitar antiinflamatorios y el humo ambiental, y en los adolescentes evitar el alcohol. Y el siguiente tratamiento, solo para los casos de enfermedad avanzada, hoy día es el trasplante hepático. Les comentaba que el ácido ursodeoxicólico es la medicación habitual para los niños con enfermedad hepática. Se empezó a usar a comienzos de siglo y esta fue la primera literatura que hubo de su efecto en niños con enfermedad hepática. Entonces es francés, la experiencia del Hospital de París, y describen que tienen 42 casos, también este es un hospital de referencia, predominio varones, predominio colestasis neonatal. Cuando les dan ácido ursodeoxicólico, en su experiencia, el 50% de los casos normalizan la analítica. Y ven que estos que normalizan tenían menos alteración de gamma GT antes de ser tratados. Y había un 20% de niños que no les hacían ningún efecto, y eran los casos más afectados por enfermedad. Y en la gráfica ven cómo quitar y poner ácido ursodeoxicólico se reflejaba en un aumento de transaminasas cuando se lo quitaban y una nueva mejoría cuando se lo ponían. De tal manera que este medicamento pasó a ser de uso habitual, pero sabiendo que es muy eficaz en evitar la alteración analítica solo en los casos que tienen poca alteración analítica basal, ¿vale? Entonces, el trasplante se trata de sustituir un hígado muy enfermo con cirrosis por uno nuevo, que en el caso de los niños, generalmente menores de 6 años, puede ser de donación viva de sus padres. Entonces, los padres, lógicamente, son heterocigotos. Se puede donar en esta situación, aunque aconsejan que se vigilen los donantes después de la donación, por si acaso se diera algún tipo de empeoramiento, pero hasta ahora eso no se ha visto y se permite, si los padres desean, donar para sus niños. Como las edades son muy variadas cuando necesitan trasplante, pues es más frecuente que sea un donante normal, cadavérico. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva les enseño el número de niños trasplantados. Esta es una enfermedad rara y el número de niños trasplantados es bajo en todos los países.
En nuestra experiencia 26, en Francia 58, que tiene más población, en Estados Unidos con una población muy grande, casi 500 niños. Y lo que vemos todos es que van muy bien después del trasplante, especialmente bien comparado con otros motivos de trasplante en los niños. Aquí en esta diapositiva les enseño cómo es la supervivencia después de trasplante para todos los motivos en nuestra experiencia más reciente. Al año sobrevive casi el 90% y, es decir, se considera una terapéutica muy buena. Y en la otra gráfica les enseño en este siglo de 15 niños que hemos trasplantado con deficiencia de alfa-1, qué edades tenían. Como ven, muy variada, puede ser muy pequeñito el niño o ya adolescente. En nuestro caso han sobrevivido todos menos uno, que fue por un fallecimiento por otros motivos no relacionados con el trasplante. Y esta es la experiencia en Francia, edades de niño muy diferentes y supervivencia del trasplante 95% a 20 años. Entonces, como resumen de lo que les he contado hasta ahora, les puedo decir que desde el depósito que se ve en la foto de arriba de alfa-1, solo visible por técnicas muy especiales, a la evolución a cirrosis, que es la foto de abajo, un nódulo del hígado, un estadio muy avanzado, pues vemos que la enfermedad hepática en niños predomina en varones y no sabemos por qué. Que hay razones desconocidas por la cual un niño con enfermedad hepática se recupera a normalidad o bien progresa a cirrosis. Que sabemos que no influye el sexo, no influye haber nacido con bajo peso, no influye los países o las familias. Que sí que influye haber manifestado colestasis neonatal, pero especialmente después de una colestasis, cómo tienen la analítica cuando tienen un año. Y en general el pronóstico cuando no han tenido colestasis neonatal es de un 90-95% leve hepatopatía o nada de enfermedad, y cuando tienen colestasis neonatal sabemos que entre un 30 y un 55% van a necesitar trasplante. Y sin embargo hay una recuperación lenta a normalidad en 1 de cada 3 niños con colestasis neonatal. Entonces, ¿qué tratamiento se está investigando para la hepatopatía? Pues ha habido diversos acercamientos. Y el primero, que es que ayudar a degradar la alfa-1 o mejorar el plegado de la molécula, hasta ahora no ha funcionado. Se ha investigado también, pero está todavía muy incipiente, el modificar la información genética del hígado. Y hay un acercamiento muy interesante que ya ha sido eficaz para otras enfermedades, que es impedir que el gen se copie. Se llama utilizar RNA de interferencia. Entonces, este RNA de interferencia lo que hace es bloquear la síntesis de alfa-1 antitresina. Entonces hay ya estudios que ven que en un modelo de ratón que tiene PiZZ, el uso de este fármaco, que es subcutáneo, hace que el hígado del ratón no tenga lesión, y en humanos se ha probado en humanos sanos, y entonces se ha visto que desde luego la alfa-1 antitresina en sangre cae muchísimo, significa que es eficaz en impedir la producción. Y es un acercamiento francamente interesante que está actualmente en ensayo. Bueno, les agradezco mucho la atención y estaré luego disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención muy interesante. Ahora vamos a pasar a la segunda ponente y después hacemos todas las preguntas.